El bautismo nos identifica con la familia de Dios. Y el bautismo nos hace integrarnos al cuerpo local de Cristo. Al cuerpo local de Cristo, de la familia de Dios. Ahorita vamos a tratar en este mensaje, que no es un mensaje sino un estudio bíblico, un estudio doctrinal. Creemos que el bautismo es una doctrina bíblica, es un mandato, es una ordenanza, así como la cena es una ordenanza. Él dijo: haced esto en memoria de mí. También dijo: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Ahorita lo vamos a leer. Entonces, Dios formó a la gran familia humana y formamos parte de ella, pero no nos dejó simplemente nacer y nos abandonó ahí. No, aun cuando somos parte de la familia humana, Dios no nos abandonó, sino que nos dejó dentro de la familia humana, nos dio un padre, una madre, tal vez hermanos, donde nosotros pudiéramos desarrollarnos, crecer, nutrirnos, alimentarnos, madurar, para poder desempeñarnos en la vida y a veces llegar a formar otra familia chica de la familia humana. Entonces estamos tratando de decirles que la humanidad es muy grande, pero Dios se encargó de formar pequeñas familias que forman la humanidad, pero donde nosotros podemos crecer, desarrollarnos, multiplicarnos y relacionarnos. Por eso vemos que nos dio un padre, una madre y hasta hermanos, y eso es lo que llamamos nuestra familia. En el terreno espiritual, cuando recibimos a Jesucristo, nacimos como hijos de Dios y formamos parte de la gran familia espiritual, aquella que un día estará unida y completa en el cielo. La gran familia espiritual. Pero al igual que con la raza humana, Dios también no nos dejó simplemente formando parte de la familia espiritual, sino que nos dio también una familia particular, pequeña, donde pudiéramos compartir, crecer, desarrollarnos, multiplicarnos, aprender, amarnos, a tolerarnos, ayudarnos y ser un conglomerado de creyentes que damos testimonio de su presencia, de su amor, de su poder y de su gloria. Dios nos dio entonces esa familia particular llamada iglesia local. La iglesia local es la familia de la familia espiritual grande, es la que nosotros tenemos aquí el día de hoy y en la cual ustedes están reuniéndose con nosotros, y es Mijes. Así nos llamamos porque las autoridades en nuestro país nos obligan a registrar un nombre y a estar dentro de las leyes de nuestro país. Y Mijes es el nombre que dentro de los que pudimos escoger nos tocó, porque dimos opciones y dijeron: no, este ya existe, este ya existe, ya existe, ya existe. Cuando dijimos Ministerio Internacional Jesucristo es el Señor, nos dijeron: no, ya hay como 5. ¿En dónde? Uno en Guatemala, otro por allá en Sudamérica, otro en España, no sé qué. Entonces le dije: bueno, ¿y si le ponemos de Mérida?
Si le ponen de Mérida, entonces sí. Entonces somos realmente Ministerio Internacional Jesucristo el Señor de Mérida, Yucatán, México. Ahora ¿se entendieron? Entonces, para no poner el nombrezote, porque imagínense, o sea que registran los nombres de todas las iglesias que hay en el mundo. Entran a la computadora y checan, no puede ser, porque ya hay una que se llama así. ¿Y saben qué? Después me puse a pensar, esto no cabe duda que es Dios. Porque Él tiene registrada cada iglesia que hay en el mundo. Y no es la misma. Por ejemplo, aquí en Mérida habemos muchas iglesias cristianas, ¿verdad? Y algunas se llaman Jesucristo el Señor, pero no todas son Ministerio Internacional Jesucristo el Señor de Mérida, Yucatán, México, no todos. Entonces es cuando nos damos cuenta que Dios nos selecciona y nos individualiza y nos ¿cómo se llama? Nos registra como un grupo, una iglesia, un cuerpo específico. Normalmente recibimos doctrinalmente el nombre de iglesia local. ¿Por qué? Porque a diferencia del concepto de todos los creyentes a nivel universal, es una gran congregación de creyentes. Sí, somos hijos de Dios. Todos los cristianos que hemos recibido a Jesucristo alrededor del mundo somos hijos de Dios y formamos parte de la gran iglesia de Jesucristo que un día va a estar reunida en el cielo, ¿verdad? Ahorita no, porque en primer lugar nos separa el idioma. Si aquí vinieran unos grupos de rusos creyentes en Cristo, y ustedes hablando español y no nos entenderíamos, y cómo cantaríamos, cómo. Dios es sabio y Dios hizo que en Rusia hubiera iglesias, en Alemania, en Suecia, en español, en chino, mandarín, en todas partes hay creyentes de Cristo, pero no podemos reunirnos en un lugar para cumplir el plan y el propósito de Dios, que es ser un cuerpo que se ayuda mutuamente con las coyunturas, con los huesos, con los órganos, con la vista. Somos un cuerpo no puede estar separado, tiene que estar unido para ayudarse, para cumplir el plan y el propósito de Dios. También nosotros como iglesia, ¿qué? Ganar más personas para Cristo. ¿Y quién las va a enseñar? ¿Los rusos? ¿Los japoneses? No, por eso Dios se concretó. Tú eres una iglesia, ya estás completa, eres un cuerpo, eres mi cuerpo, dice Jesús, y yo soy tu cabeza. Así es que no te preocupes, pero si los que viven en la otra colonia, ese es asunto mío. Tú agárrate aquí, ponte a trabajar, y así Dios nos llamó y nos formó como Mijes. Somos una iglesia local. ¿En dónde? Ahorita decimos en Plaza Dorada. ¿A dónde nos va a llevar Dios? No sabemos, pero sí sabemos que Él tiene un plan de que esta iglesia no se quede así, sino que crezca, se multiplique y sea de bendición, que obren a través de nosotros su presencia. Él quiere bendecir, salvar personas, sanar enfermos, echar fuera demonios, restaurar hogares, restaurar familias, recuperar a la juventud que se está perdiendo, cambiarles aquel chip que el diablo les quiere meter, de que no son hombres, que son mujeres, y que son mujeres, que no son hombres. Todas esas cosas es lo que el diablo ha querido destruir en la humanidad, quiere destruir la integridad de la familia, y en cambio Dios nos forma como una familia, donde podamos orar unos por otros, ayudarnos unos por otros y cumplir en el amor la bendición que Él tiene para cada ciudad y para cada lugar. Por eso Dios nos ha dado la iglesia local, las iglesias locales como nosotros, las cuales al estar diseminadas por todo el mundo formamos la gran familia de Dios. Y aún más, Dios nos ha dado todavía, aún dentro de la iglesia, si ustedes se dan cuenta, aún dentro de la iglesia, Dios nos ha dado los grupos o casas de bendición.
Todavía hay grupos más pequeños que son las casas de bendición, que son de bendición, pero que vienen a nutrir y a fortalecer la gran iglesia que somos Mijés. Entonces ya están entendiendo la iglesia universal que está en todo el mundo, que es un concepto espiritual, pero solamente se va a manifestar cuando estemos en el cielo. Ahí sí vamos a estar rusos, americanos, gringos y de todos lados, españoles y mayas y todos vamos a estar allá hablando. ¿Y cómo nos vamos a entender? Vamos a hablar, yo creo que el hebreo, porque yo siempre he dicho que el hebreo es el lenguaje que Dios inventó, Él lo diseñó. No viene de otra cosa, no le encuentran, los estudiosos no le encuentran dentro de la lingüística. Por eso digo, vamos a estar allá hablando el idioma del cielo y todos, olvídense, o nos vamos a entender una vez. Llega el otro ruso y te dice, y tú, sí, Timo, buenas tardes. Y tú vas a entender y él te va a entender y vamos a estar alabando al Señor allá en el cielo, todos juntos por toda la eternidad. ¿Qué nos va a poner a hacer a Dios? No sé qué nos va a poner, pero una cosa sí te digo, no vas a estar aburrido, ni vas a estar aburrido. Unos piensan que van a estar en el cielo tocando arpa, allá en una nube, o buscando con un cupido a ver a quién van a flechar. Nada, esos son cuentos de historias. La iglesia tiene un gran futuro en el cielo, y mientras vamos al cielo, tenemos que estar aquí cumpliendo y haciendo su voluntad, que es ser de bendición para tu familia, para ti personalmente, para tu familia, los que te rodean, y podamos ser luz en un mundo que cada día se está llenando de tinieblas, odio, guerra, muerte, enfermedades, pobreza, miseria, locura, depresión, tristeza, angustia, suicidios, tantas cosas que el mundo está siendo afectado, y nosotros somos llamados para ser la luz del mundo y la sal de la tierra. Ahora entiendan que la sal de la tierra, y ahora entiendan que si no hubiera iglesias locales, ¿cómo Mijés va a ser la luz en Alaska? Si está aquí. O los que están en Alaska, ¿cómo van a hacer luz aquí en Yucatán? Entonces tenemos que entender que la sabiduría de Dios, esa sabiduría excelsa, Él formó de su iglesia grupos, que además formamos la gran iglesia. Por eso en la Escritura encontramos que Pablo le escribe a la iglesia que está en Tesalónica, una iglesia en una ciudad, la iglesia en Roma, la iglesia que estaba en Corinto, la iglesia que estaba en Filipos. Y así vemos también en Apocalipsis que Juan les dice, escribe a las iglesias, Sardis, Filadelfia, Tiatira, son las 7 iglesias del Apocalipsis, y les manda a cada uno, les manda una carta. Vean cómo no mandó una circular. Circúlenla todos de las iglesias por todo el mundo, manden estas cartas. No, Él le mandó una carta a cada uno y le dice, tengo una cosa contra ti, y tengo otra cosa contra ti, y tengo otra cosa contra ti. Tú has dejado tu primer amor. Tú te sientes muy soberbia, muy creída, que no te falta nada, pero te digo que aunque tienes todo, estás ciega. ¡Wow! Y entonces ahí le empieza a Dios a escribirle a las iglesias. Quiere decir que Dios nos habla como iglesia, como cuerpo, y decir, ¿sabes qué, Mijés? Estás fallando en esto. Entonces, una de las cosas que Dios nos dejó en su palabra fue Mateo 28, 18 al 20. Y vean lo que dice tan sencillo. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, dice, todo, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí,
yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta dónde? ¿Qué bendición tienes? Escucha lo que te está diciendo el Señor. Yo estoy contigo. Yo estoy con vosotros, mijes. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que esa palabra es solamente para la iglesia. No para la gente que anda en la calle, que no se reúne en ningún lado, que ni siquiera cree en Jesús. Estas palabras son de bendición para que tú entiendas, valores y comprendas el valor que tiene ser parte y ser miembro del cuerpo de Cristo en esta ciudad, en Mérida y en la Plaza Dorada. Pues ya tenemos que ubicar. Tenemos una grande bendición. Yo estoy con vosotros todos los días. Pero, mijés, quiero que vayas y hagas discípulos. Por eso las casas de bendición están abiertas, nuestras casas. ¿Para qué? Para ser de bendición. Para que la gente que no conozca a Jesucristo lo conozca. Para que la gente que está enferma, que va a nuestra casa de bendición, reciban sanidad. Que cada persona que va a la casa de bendición oren por los enfermos y van a ver milagros cuando empiecen a orar y a creer que Dios dijo: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, tomarán cosa mortífera y no les hará daño, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Gloria a Dios. Esto es el plan de Dios para la iglesia. Y se extiende de tal manera. Por eso digo, hagan discípulos a todas las lenguas, a todos los pueblos, a todas las naciones, y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quiere decir que viene una autorización muy fuerte cuando Él dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesucristo estaba diciendo: todos los poderes del universo que existen me han sido dados. Todo poder, toda cosa, autoridad que existe me ha sido dada. Por tanto, vayan y hagan discípulos, evangelícenlos, díganles quién soy yo. La buena noticia, llévenla. Evangelio quiere decir buena noticia. Llévensela a tu familiar, a tu tío, a tu pariente. Es que él es muy duro y no va a aceptar. Ponte a orar por él. Entonces, dirige tu mirada al cielo y dile al que está sentado a la diestra del Padre, que es nuestro Señor Jesucristo, y dile: Padre, tú dijiste, Señor Jesús, tú dijiste que lo que pidiéramos al Padre en tu nombre, tú no lo darías. Yo te pido por la salvación de mi tío, de mi papá, de mi hermano, de mi hijo. Yo te pido que vuelva a la casa. Yo te pido que ande extraviado. Yo te pido que le cambies la mente. Solamente tú puedes hacer lo que yo no puedo hacer. Entonces los milagros van a empezar a suceder. Se van a empezar a ver cuando nosotros estemos intercediendo y buscando, llevando este mensaje de salvación a la gente que nos rodea, a la gente a la que podemos alcanzar. Por eso nos dice: vayan a todas las naciones, y luego dice: ya que se hayan convertido a mi nombre, inmediatamente bautícenlos en el nombre del Padre. Y dio la fórmula bautismal. ¿Quién la dio? El Rey de Reyes, el Señor de Señores, en quien están todos los poderes del mundo. Él dijo: tengo toda la autoridad, por tanto vayan. Si Jesucristo es tu Dios, si Jesucristo es tu Salvador, y tú eres una hija o un hijo de Dios, entonces debes ser sensible a su voz, donde Él te dice: abre tu boca, compártele a tu compañero de trabajo. Dios te va a dar siempre el tiempo y el momento para que tú abras tu boca y compartas la buena nueva. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Cristo Jesús es la solución para tu problema en tu casa, en tu hogar.
Es que me siento triste, me deprimo. Cristo es la solución para tu depresión. Cristo es la solución para ese cáncer. Cristo es la solución para ese, no sé, cualquier problema que pudiera tener tu amiga, tu conocido, tu pariente, tu empleado. Porque a veces somos patrones y vemos al empleado, tu patrón llega y dile, te presento a Cristo, pero vive ahora tú como patrón cristiano, porque a veces los patrones cristianos que son cristianos se te comportan terriblemente y dan un muy mal testimonio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que empezar a convertirnos y a darnos cuenta de que estamos puestos como iglesia para ser de bendición, para alcanzar a nuestros familiares, a nuestros amigos, para que brillemos en un mundo que cada día está más lleno de tinieblas. Pero entonces dijo él, bautícenlos a los nuevos creyentes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí encontramos una cosa muy importante. Hay ciertos grupos de creyentes, o yo les llamo religiones heréticas o religiones erráticas, pero no son la religión que Dios establece y que nos enseña en la palabra. Y estoy utilizando la palabra religión porque es el lenguaje coloquial. Acuérdense que nosotros no hablamos de religión, sino de una relación personal con el Dios vivo. Ese es nuestro principio. Jesucristo vive en nuestros corazones, tenemos una comunión íntima con Él, Él vive con nosotros, está entre nosotros, nos ha formado como un cuerpo en esta ciudad, un cuerpo no nada más en la ciudad, un cuerpo en Plaza Dorada. Ahorita estamos en Plaza Dorada. ¿A dónde nos irá a llevar? No sé, pero yo sé que cada día mi GES va a ir creciendo, creciendo, creciendo. ¿Cuántos cultos iremos a tener? No sé. ¿Cuántas circunstancias vayamos a pasar? No sé. Pero sí una cosa sé, que Dios tiene un plan, una visión y un sueño para nosotros. Ya nos estuvo hablando de sueños. Entonces, nosotros como iglesia, el Señor nos dijo, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y estas religiones erráticas quieren eliminar al Espíritu Santo, o quieren eliminar al Padre, o nada más dicen Jesús, o nada más dicen el Padre, que es solamente un solo Dios, que no hay tres, que nosotros decimos tres dioses. No, hemos dicho que Dios es un solo Dios en tres personas: el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. La unidad en la Trinidad. ¿Y cómo lo hizo? Te creó a ti, para que entiendas esto. Perdóneme si lo vuelvo a repetir, pero para alguien es que no lo ha entendido. Unidad en la Trinidad. Un solo Dios. Y Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza. Tú te llamas Josefina o Roberto. ¿Tienes un cuerpo? ¿Tienes un alma? Y tienes un espíritu. Las tres son diferentes, pero estás unido en ti. Tu alma es Roberto o Josefina. Tu cuerpo es Josefina o es Roberto. Tu espíritu es de Roberto o de Josefina. Pero los tres están unidos en la personalidad de Josefina o de Roberto. Y no me puedes decir que no es cierto, porque el alma es diferente al cuerpo. ¿Por qué? Porque Dios estableció que la muerte es separación. ¿Separación de qué? Del alma del cuerpo. O sea que cuando se separa el alma, el cuerpo se queda ahí, completito, con todo su pulmón, con todo su hígado, todo, pero más frío que una paleta. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí está el cuerpo, pero ya el alma no está. ¿Y qué hay en el alma? La mente, las emociones, la voluntad, el ser, lo que nosotros somos. Eso es el alma. Entonces, en el alma
importan tus pensamientos, tus propósitos, tus planes, tus proyectos. No están en el cuerpo. El cuerpo es el portador del alma. Pero aparte Dios nos dio una tercera parte, que también es imagen de Él. Él es un Dios trino en uno. Tú eres un ser trino en uno. Entonces, no me vengas que no alcanzas a entender a Dios. Ahora sí, Dios se manifestó y te enseñó cómo es Él. Entonces no es lo mismo, aunque el Padre y el Hijo no son lo mismo. Uno es Padre y el otro es Hijo, ¿verdad? Pero en gloria, en poder, en deidad son lo mismo. Así como tú eres Rosa, ¿qué dije, Josefina? O eres Roberto. Entonces, esto nos permite Dios entender la importancia de lo que nosotros somos en la creación. ¿Por qué Dios nos une en un solo cuerpo que somos la iglesia? Al ser nosotros un solo cuerpo que es la iglesia, entonces estamos trabajando y manifestando la fórmula del bautismo. Padre, Hijo y Espíritu Santo trabajando en nuestra vida. ¿Y por qué el Padre? ¿Por qué Dios quiso que se bautizara en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Porque la Trinidad, la deidad, Dios, trabajó como Padre diseñando nuestra salvación. El Hijo entregando su vida para morir por nosotros. Y el Espíritu Santo, como dice la Escritura, es Espíritu, pero Él es una persona de la Trinidad que siente, que ama, que se molesta, que se entristece, que enseña, que te cuida, que te aconseja, que te dirige. Habla, el Espíritu Santo habla. De tal manera que el Espíritu Santo es el que le habla a las personas y les dice: tú eres pecador. Por eso dice la Biblia que Él convence al mundo de justicia, de juicio y de pecado. Dice que el Espíritu Santo nos habla y nos dice: tú eres pecador. El pecado te produjo muerte, porque la paga del pecado es muerte. Tú necesitas un Salvador, necesitas arrepentirte. Tú eres malo y tú dices: no, yo soy bueno. No, eres malo. Date cuenta. Tan malo es que me estás rechazando a mí, dice el Dios, el Espíritu Santo. Porque no queremos escuchar la voz del Espíritu Santo cuando nos dice: está mal lo que estás haciendo, estás pecando. Esto te va a traer dolor, te va a traer tristeza, te va a traer problemas, te va a traer angustias. Necesitas a Jesús en tu corazón, porque cuando llegue Jesús a tu corazón, yo voy a poder vivir dentro de ti. Y yo soy el poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Imagínate si tú le abres tu corazón a Jesús y todo eso te lo habla el Espíritu Santo. Por eso cuando viene alguien y oye una predicación y yo digo: ¿quién quiere recibir a Jesús? Empiezan a levantar las manos, porque saben que el que les habló fue el Espíritu Santo. Y si tú estás aquí en esta mañana tarde, estás aquí y estás escuchando y sabes que el Espíritu Santo te está hablando, te está diciendo: tú tienes una necesidad de recibir a Jesucristo en tu corazón. Entonces, por eso, ya aceptamos a Cristo, le abrimos nuestro corazón y recibimos a Jesucristo, entonces ya somos hechos hijos de Dios. Ponemos Juan 1 del 11 al 13. Juan 1 del 11 al 13, y es una cita bíblica que todos debemos de recordar, que todos debemos de aprender de memoria, y dice: a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Está hablando de Jesús. Está hablando de Jesús, que era el Hijo eterno de Dios desde siempre, pero que ahora venía al mundo. Y la Biblia dice: a lo suyo y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales
Dáselo fuerte, merece un aplauso el Señor. Los cuales no son engendrados de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahí estamos viendo cómo la proclamación del Evangelio, de la buena noticia, llega al corazón de una gente y la gente oye al Espíritu Santo hablarle a su oído y le dice: tú necesitas nacer de nuevo. ¿Nacer de nuevo? ¿Qué es nacer de nuevo? Nacer de nuevo es que nuestros pecados nos llevan a la muerte, al infierno, que es la muerte eterna. Pero la realidad es que ya estamos muertos ahorita. Ya estamos muertos por nuestros pecados. Si Cristo no ha entrado a tu corazón, si Cristo no te ha limpiado de pecados, tus pecados están dentro de ti. Y estás marcado con una calavera, así como las playeras que andan. Yo a veces digo, qué terribles. No compren esas playeras, muchachos. Y si su hijo la compra, por favor, díganle: tú no eres la muerte. ¿Cómo se ponen muertes, calaveras, todo? Vean que toda la gente que anda en el mundo de las tinieblas usan todas estas cosas. Calaveras, calaveras, muerte. Ahora hasta adoran a la Santa Muerte. No sé qué tiene de santa, pero la adoran. Lo importante está que los hombres están muertos en sus delitos y pecados. Andan caminando. Por eso un día Jesucristo, vean lo que dijo Jesucristo. Un hombre se acercó y le dijo: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Dijo: ven y sígueme. ¿Cuál fue la respuesta? Ven y sígueme. ¿Por qué? Porque Jesús sabe y sabía que Él era la vida eterna. Él es el camino, la verdad y la vida. El que tiene a Jesucristo tiene la vida. El que no tiene a Jesucristo, dice la Biblia, no verá la vida. ¿Por qué? Porque está en muerte. Necesitamos a Jesús en nuestro corazón. El que no tiene a Jesucristo va camino a la muerte. Por eso nos mandó a su iglesia, a los creyentes: vayan y prediquen la buena noticia a la gente, porque se están yendo a la muerte y yo no quiero que vayan a la muerte. Ya vimos en el momento de las ofrendas que Dios quiere que todos sean salvos y que es un regalo, pero la gente tiene que oír para poder aceptar o rechazar. Nuestra responsabilidad es llevarles la buena noticia de que Jesucristo es el Salvador del mundo. Y que tú y tú y tú necesitamos la salvación, el perdón de nuestros pecados. Entonces, el mensaje es que nosotros debemos de llevar el mensaje de salvación a las personas. Cristo Jesús subió a la cruz y derramó su sangre para que tú y yo fuéramos limpios de pecados y tuviéramos vida eterna. Pero no nada más murió, sino que fue sepultado y resucitó de entre los muertos. Hace 8 días tuvimos la celebración de la resurrección de Jesucristo. Cómo el poder de Dios derrotó a Satanás. Le quitó todas las culpas que nosotros teníamos y las puso en la cruz del Calvario. Cuando Cristo muere, Él recibe todo el castigo, el fuego de la ira de Dios, y todos nuestros pecados fueron pagados por Jesucristo. Y aquella persona que cree esto tiene perdón de pecados y vida eterna. Entonces nos damos cuenta que Jesucristo murió, fue sepultado y resucitó. Y mi pregunta es: ¿sabes lo que simboliza el bautismo? ¿Sabes qué significa el bautismo? ¿Y por qué Jesucristo dijo: vayan, hagan discípulos? Ya se convirtió, ahora bautízalos. Bautízalos. ¿Por qué? Porque el bautismo es la identificación conmigo de lo que yo hice por ellos
Y no nada más lo que hice por ellos, sino lo que tengo para ellos. En el bautismo hay un simbolismo precioso. En primer lugar, Cristo murió. Cruz. Jesucristo fue sepultado. Y Jesucristo fue levantado de las aguas de la muerte. Levantado. Entonces el bautismo nos hace recordar, nos hace celebrar la victoria de Jesucristo sobre la muerte con su resurrección. Para que vean que hace 8 días estamos celebrando la resurrección y hoy estamos celebrando los bautismos que van a ser dentro de 8 días, y vamos a estar contentos porque muchos hermanos nuestros que ya son creyentes en Cristo, que ya son salvos, que ya fueron perdonados de sus pecados, que en Mijés la iglesia de una manera u otra les habló y han venido, los invitaron, han venido aquí, han recibido a Jesucristo, ahora ya son salvos, forman parte de la gran familia de Dios, pero Dios quiere que no se queden ahí. Imagínate, ya ganaste una persona para Cristo y nadie le hace caso. Nadie le hace caso, la ignoran. Recibió a Cristo, pues sí, ya tengo a Cristo en mi corazón. Y no, Dios no deja que la gente traiga hijos al mundo, vayan al Orán, tengan a los hijos y los abandonen y ahí los dejan. Bueno, hay gente muy cruel, desamorada que hace eso, pero Dios proveyó para cada hijo, para cada niño que nace, le proveyó un papá y una mamá y alguien quien lo cuide, quien lo proteja. Si no, se va a morir. Lo mismo es en el mundo espiritual, lo mismo es en el terreno espiritual. Si un cristiano acaba de recibir a Jesús, una persona acaba de recibir a Jesucristo y es un bebé en Cristo, necesita la leche espiritual no adulterada, necesito que le demos el biberón, necesitamos que le demos los primeros pasos en la vida cristiana, necesitamos decirle: mira, no estás solo, ya recibiste a Jesucristo, pero Dios te ha dado una familia que se llama Mijés. Ahora ya entienden por qué la importancia de la iglesia. ¿Por qué la importancia de la iglesia? Y te quiero decir que el bautismo te hace miembro de la iglesia. Si no te has bautizado, eres un cristiano, sí. Cuando te mueras vas a ir al cielo. Pero mientras, ¿recibiste a Jesucristo? ¿Dónde está tu familia espiritual? ¿Dónde están? No, Dios no nos dejó huérfanos, desparramados. Dios nos dio una iglesia, un lugar donde reunirnos, donde compartir, donde manifestar su amor, donde manifestar su educación, su enseñanza. Por eso dijo: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya entendimos por qué. Y luego dice: enseñándoles que guarden todas las cosas. ¿Y qué más? Enseñándoles que guarden todas las cosas. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tienes que enseñarle. ¿Dónde va a aprender ese cristiano, ese nuevo convertido? ¿Dónde va a aprender si no hay una iglesia, un cuerpo que está trabajando, que está cumpliendo el propósito de Dios para alimentar esa vida? A lo mejor esa persona que se convirtió es un padre de familia, que tiene una esposa, que tiene hijos, que tiene problemas, que anda en alcoholismo, que anda en drogas, no sé en qué andará, pero lo importante es que ahora que se convierte a Cristo, dice: yo necesito un milagro en mi vida, y Dios hace un milagro en su vida. Y luego su esposa le dice: ¿cómo te convertiste ahora que eres protestante? Nos dicen protestante, nos dicen por qué. Yo creo que nos confunden con Martín Lutero, que protestó, ¿verdad? Lo importante es toda una historia del cristianismo, la historia del cristianismo. Lo importante está en que hay broncas en la casa, pero él llega con la presencia del amor de Dios. Ahora llega a su casa y le dice:
Sí, ya recibí a Cristo. Ya Cristo está en mi corazón. Voy a ir camino al cielo. Pero es que el otro. Y le dice él: perdóname por todo lo que te he hecho. Perdóname por toda la tristeza que te he causado. Perdóname por todos los gritos con mi alcoholismo, con mi drogadicción he causado. Perdóname todo lo que les he lastimado. Y abraza a sus hijos y abraza a su esposa. Y cuando su esposa ve ese cambio, esa transformación, porque Cristo hace transformaciones, hace milagros de cambiar la mente, el pensamiento. Entonces aquella persona empieza a extender la presencia de Cristo a su casa, a sus hijos, a su esposa, y al rato son una familia, como muchos de ustedes así estuvieron y ahora están reuniéndose en este lugar, siendo bendecidos y están prosperando y en victoria. Por eso el bautismo nos integra a la iglesia. Ahora vamos a ver algunas citas bíblicas, nada más para confirmar lo que estoy hablando, y no piensen que nada más un pensamiento como una iglesia cristiana que dice las cosas. No, está en las Sagradas Escrituras. Vemos que inmediatamente los que creían eran bautizados. Hechos 2:41. Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra, quiere decir que creyeron. Los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día. ¿Cómo? Era Pedro predicando en el día de Pentecostés. Acababan de recibir el Espíritu Santo. Ellos ya eran creyentes en Cristo, pero todavía no tenían al Espíritu Santo como una unción sobre de ellos. Y Jesús les dijo: vayan a Jerusalén y esperen, porque de no pocos días va a venir sobre ustedes el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, cuando son ungidos por el Espíritu, salió Pedro y empezó a predicar con un poder, con una autoridad, que la gente que estaba oyéndolos dice que se convirtieron como 3,000 personas. Ya eran creyentes, aceptaron a Jesucristo, se arrepintieron, pidieron perdón de sus pecados y recibieron la presencia del Espíritu Santo en sus corazones. Pero faltaba ¿qué? Lo que dice la Biblia: y se bautizaron. El bautismo te identifica con tu Salvador. ¿Por qué? Porque Cristo murió, Cristo fue sepultado y Cristo resucitó. Ahora tú estás muriendo. Cuando tú recibes a Jesucristo, recibes el sacrificio de Cristo, la muerte de Cristo en tu vida, como si tú hubieras estado muerto en la cruz del Calvario. Entonces recibes a Jesucristo en tu corazón, entonces en ese momento mueres a tu vida vieja, como este hombre que les contaba. Muere a ese alcoholismo, muere a su maltrato, muere a su vida vieja y ahora comienza a vivir una vida nueva. ¿Qué pasó? Que muere, entonces es sepultado y resucitado a una nueva vida. Cuando nos bautizamos, lo que estamos diciendo a la gente, a la iglesia, a los que van a ver nuestro bautismo, a nuestra familia, si quieres invitar a tu familia, invítale. ¿Qué le estamos diciendo a la familia? Yo ya morí a mi viejo hombre o a mi vieja mujer. Soy sepultado y soy resucitado. ¿Qué quiere decir la palabra resucitar? ¿Alguien me la puede decir rápido? Lo que comprendes. ¿Qué entiendes por resucitar? Levantarse de los muertos, volver a vivir. Estando muerto, volviste a vivir. Por eso, muertos al pecado,
Ya estás muerto al pecado, ahora sepúltate, pero resucitado a una nueva vida. Eso fue lo que hizo Jesucristo. Murió por nosotros en la cruz, cargó todos los pecados, fue sepultado y resucitó para darnos vida eterna. Así, cuando nos bautizamos, nos identificamos con su muerte. Nos identificamos con Cristo. Simbolizamos nuestra muerte al pecado y nuestra resurrección a una nueva vida. Porque sí tengo que reconocer que cuando yo me convertí a Cristo, mi vida fue cambiada y transformada. Y cada persona que recibe a Cristo no puede decir que es lo mismo de antes. Ahora tenemos otra forma de pensar, de actuar, y somos de bendición. Y tercer significado del bautismo: primero, muerte y sepultura de Cristo. Segundo, muerte y sepultura del creyente. Y tercer significado, muerte y sepultura de nosotros, pero la resurrección a una vida eterna. Cuando muramos físicamente, efectivamente, nuestros cuerpos se van a ir a Xoclán, a donde quieran. Si los van a quemar, se van a volver cenizas. Pero todo eso, esa ceniza, va a volver a la vida. Ese cuerpo que se hizo polvo va a volver a la vida. Porque Jesucristo viene y viene por segunda vez a resucitar a los que creyeron en Él. Entonces el bautismo significa tres cosas gloriosas. Nos identificamos con la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Segundo, simbolizamos nuestra muerte, nuestra sepultura y resurrección al pecado. Y tercero, que vamos un día a morir, pero nuestros cuerpos van a ser resucitados. Amén. Entonces, dice la palabra que los que creyeron eran ¿qué? Bautizados. Volvemos a Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día. Pongan atención porque me voy a ir así, porque me falta mucho por enseñar, pero no voy a poder todo. Pero bueno, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Pregunta: ¿primero creían y después se bautizaban? No se les olvide, ese es el proceso. No te puedes bautizar para ser un creyente. No podemos bautizar a nadie que no es un creyente. El bautismo no te hace cristiano, porque el bautismo no perdona ni limpia pecados. El bautismo nada más es un simbolismo de lo que Cristo hizo por nosotros. Es un simbolismo de lo que está sucediendo espiritualmente dentro de nosotros y de lo que va a suceder con nuestros cuerpos. Eso sí, va a suceder. Pero entonces el agua del bautisterio no limpia pecados. No tiene que ver nada con limpieza de pecados. La Biblia es clara. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo. No dice de pecado, todo pecado. Solamente la sangre tiene poder para limpiar pecados. El bautismo no limpia el pecado de nadie. Algunas religiones cristianas le dan poder de salvación y de perdón de pecados a echarte agua, que muy bendita. Pues era muy bendita, pero nadie puede quitarte ni un pecado, solamente la sangre de Cristo. Y eso si lo crees. Si lo crees. Porque si no lo crees, aunque te bañes en la sangre de Cristo, no va a pasar nada. Por eso dice la Biblia: al que cree, todo le es posible. Efesios 2, 8 y 9. Efesios 2, 8 y 9. Y luego volvemos a Hechos 2 otra vez. Efesios 2, 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué es lo que es don de Dios?
la fe. Fíjate, hasta eso hace el Espíritu Santo. Te da la fe suficiente para que tú creas. Y entonces seas salvo. Qué preciosa la obra del ministerio del Espíritu Santo. Por eso nos bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, ya entendieron ahora sí la fórmula. Ahora volvemos a lo mismo, a Hechos 2:41. Dice, y los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Versículo 47. La pregunta es, ¿a dónde se añadieron? ¿A dónde se añadieron? Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. O sea que el bautismo, primero crees y ya eres salvo. Si ahorita creíste y te mueres en la tarde, te vas al cielo. Pero si te creíste hoy y no te has bautizado, el próximo domingo hay bautismos. O sea, no te conviertas en un desobediente, porque es un mandato. El que cree, bautízalo, para que se identifique conmigo, dice Dios, para que dé testimonio de lo que yo soy y de lo que hice por Él y de lo que voy a hacer por Él. ¿Se entendió? Ahora vamos a ver lo que va a hacer. Tesalonicenses capítulo 4. Tesalonicenses capítulo 4. Ya lo tienen en los versículos, creo que son el 11. ¿Lo tenían anotado por allá? Del 13 al 17. Muy bien, ya lo encontraron. Yo también ya lo encontré, mi nota. Del 13 al 17. Quiero que lean conmigo. Tampoco queremos, hermanos, no los oigo, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Seguimos. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Los que murieron creyendo que Jesucristo es el Salvador del mundo y lo creían en su corazón, Dios los va a resucitar. Cristo Jesús los va a resucitar. Seguimos leyendo. Dice, por lo cual, dice Pablo a los tesalonicenses, a la iglesia que estaba en Tesalónica, le está diciendo, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, Pablo estaba vivo, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Quiere decir, no nos los vamos a adelantar. Nosotros los que vivimos no nos vamos a adelantar. Dice, seguimos leyendo, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, guay, ¿cómo será la voz? Con trompeta de Dios. Las trompetas están dormidas. Dice, las trompetas de Dios, y con trompeta de Dios descenderán del cielo, y los muertos en Cristo, ¿qué? Resucitarán primero. ¿Ya despertó? Oigan la trompeta, así va a sonar. Créanme que ese va a ser el sonido de la trompeta. Porque las trompetas que usaba el pueblo de Dios eran cuernos de carnero. Así es que cuando tengan las trompetas, los muertos en Cristo van a resucitar primero. Terminamos, faltaba otro versículo, creo. Porque el Señor mismo, los muertos en Cristo resucitarán primero. Seguimos, versículo 17. Luego, dice Pablo,
nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre. ¡Wow! Y así estaremos siempre con el Señor. El bautismo cristiano, el bautismo en agua, simboliza la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. La muerte y sepultura nuestra cuando hemos cambiado a una nueva vida. Y simboliza también que los muertos en Cristo, nuestros hermanos, mi Lupita, mi mamá, mi papá, mi hermano que eran creyentes, mis hermanos que se me han adelantado, ellos van a resucitar. Si yo todavía vivo, van a resucitar y van a ir primero. Cuando oigan la voz de la trompeta, los van a salir los sepulcros, se van a abrir y van a salir del polvo de donde estén. Dios va a resucitar sus cuerpos y los va a recibir. ¿Qué va a hacer el Señor? Yo digo que los espíritus y el alma de mi esposa, de mi papá, vienen con el Señor. Entonces, cuando se encuentren con su cuerpo, ¡fum!, va a ser un gozo tremendo que el alma y el espíritu se encuentren con su cuerpo otra vez. Pero no nada más eso, sino que van a estar viendo que los que estamos vivos, en un abrir y un cerrar de ojos, vamos a ser transformados. Este cuerpo mortal se va a convertir en inmortal. Este cuerpo enfermo se va a transformar en un cuerpo sin enfermedades, sin dolores, sin achaques. ¿Qué me duele aquí? ¿Qué me duele acá? ¿Qué me duele? Nada. Para adelante vamos a estar allá con el Señor. Los muertos en Cristo. ¿Saben cómo se le llama a esta enseñanza? Se le llama la doctrina del arrebatamiento, del rapto, porque Cristo va a venir por su iglesia. Ahora ya saben la importancia del bautismo. Si yo me bautizo, me estoy identificando con Cristo, con su iglesia y con la promesa de lo que viene. El Señor viene. Por eso dice la Biblia que dos estarán en el molino, dos mujeres, una será tomada y la otra se va a quedar. Un matrimonio va a estar dormido en su cama. Uno va a ser llevado y el otro se va a quedar. Así es que si tú estás aquí y eres esposo de una cristiana y tú no te has convertido, entrégale tu vida a Jesús hoy. Y si tú al revés, si tú eres la esposa que has querido recibir a Jesucristo y estás peleando con tu marido, pero hoy te invitó y te trajo, acepta a Jesucristo, porque no sabes que puede venir mañana. El rapto viene, el arrebatamiento viene. Los muertos en Cristo resucitan primero y después nosotros vamos a ser transformados. Y pastor, ¿y qué va a pasar en el mundo? Eso va a ser motivo de otra predicación. Así es que nos bautizamos y nos identificamos. Formamos parte de la iglesia. Hechos 2:47 lo leímos. Y fueron añadidos a la iglesia. Quiere decir que el bautismo nos añade a la iglesia. Alguien me dirá, es que pastor, yo vivía en Tijuana, ya me vine a vivir a Mérida. Yo era miembro de aquella iglesia. ¿Quieres ser miembro de esta iglesia? Bautízate. Porque yo no veo otra manera de aceptarte si tú no tomas la decisión de identificarte. No digo que no eres cristiano, no digo que no eres cristiana, pero tienes que identificarte con esta iglesia, con lo que somos. Si tú te identificas con esta iglesia como iglesia del Señor, bautízate. Es que no pasa nada. El agua, el bautismo no salva. El bautismo no perdona pecados. El bautismo no te hace mejor. ¿Sabes qué te hace? Obediente. El bautismo te hace obediente. Y si tú no te bautizas, entonces estás en desobediencia con el Señor.
Y no pienses que vas a tener muchas cosas, porque el Señor es claro. Las bendiciones que Él tiene son para los que obedecen. Por eso Él no se agrada de holocaustos y de ofrendas, sino que se obedezca a su palabra. Por eso en el discipulado, los que han pasado por el discipulado, les enseñamos una porción fuerte que les decimos: si tú no quieres bautizarte, no te podemos seguir dando las siguientes lecciones, porque si no obedeces en la primera, ¿para qué te doy la segunda? ¿Se entendió? Si no obedecemos en el bautismo, lo primero que Dios demanda de nuestras vidas, ¿usted cree que vas a obedecer muchas otras cosas que Dios va a demandar de tu vida? No. Entonces yo les aconsejo, si no te has bautizado, bautízate el próximo domingo. Amén. Y los que ya nos bautizamos, nos gozamos de saber lo que somos. Pero antes de irnos de este lugar, hay que decirle alabanza. Ya, antes de irnos de este lugar, pónganse de pie. Quiero hacer una invitación. Acuérdate que toda la razón de ser hace 8 días aprendimos que Jesucristo fue destinado a morir en la cruz desde antes de la fundación del mundo, porque Dios sabía que la humanidad se iba a extraviar, pero Él quería tener una familia. Por eso cuando Jesucristo resucitó, y lo vimos hace 8 días, dijo a María: ve y dile a mis hermanos, voy a mi Padre y a vuestro Padre. Por primera vez en la historia, Jesucristo le decía a sus discípulos hermanos, y les dice mi Padre, vuestro Padre. Quiere decir que si les decía hermanos, quiere decir que les estaba diciendo son hijos de Dios, y Dios es su Padre. Yo soy hijo de Dios, dijo Jesús. Mi Padre es vuestro Padre, como diciendo yo soy su hermano mayor. Nos formó en una familia, y esa familia es la iglesia, el cuerpo santo de Dios. Por eso yo te invito en el nombre de Jesucristo, tú que estás aquí, si no le has entregado tu vida a Jesús, entrégasela hoy. Y si no te has bautizado, toma la decisión de bautizarte. Pero si no le has entregado tu vida a Jesús, lo primero que tienes que hacer es entregarle tu vida a Jesús, para que seas salvo, tengas el perdón de tus pecados y tengas la vida eterna. Si este es tu caso, yo te pido que le pidas a Dios entrar a tu corazón. Tu pregunta es: ¿cómo le hago, pastor? Yo te voy a guiar en esa oración. Tú repítela, dísela a Dios, tú dísela a Dios, y Él va a hacer la obra de salvación en tu vida. Cierra tus ojos, inclina tu cabeza, la iglesia me apoya. Di: Señor Jesús, reconozco que soy pecador o pecadora. Sé que mis pecados me llevan a la muerte eterna, al infierno, que necesito ser limpiado y perdonado de todos mis pecados. Por eso hoy me arrepiento de todo lo malo, el mal, los pecados que he cometido.
Me arrepiento de todo ello. Señor Jesús, te invito a entrar a mi corazón. Entra en mí y límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz. Tu sangre que tiene poder para limpiar todos mis pecados. Hoy te entrego mi vida y la pongo en tus manos. Señor Jesús, hoy te recibo como mi Dios, como mi Señor y como el Salvador de mi alma. Gracias, Señor Jesús, por perdonarme, por salvarme y hacerme hijo tuyo. Amén. ¡Wow! 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 Si tú hiciste esta oración, yo quiero orar por ti, porque Dios me ha encargado que yo ore por los que reciben a Jesucristo en su corazón. Si tú hiciste esta oración, yo quiero orar por ti y bendecir tu vida, pero necesito saber quién eres y te pido que me levantes tu mano ahí donde estás, en tu lugar. Dime: pastor, yo hice esa oración recibiendo a Jesucristo. Levanta tu mano ahí donde estás, en alto. Dios te bendice, Dios te bendice, Dios te bendice, Dios te bendice. ¿Hay alguien más? Dios está salvando en este momento, está perdonando los pecados nuestros. Si tú levantaste tu mano, pasa al frente. Si tú levantaste tu mano, pasa al frente. No te quedes en tu lugar. No te quedes en tu lugar. Pasa, pasa, pasa. Decirles que esto se trata de su salvación. Esto es la salvación de su alma. Esto no es un juego. Los que se están quedando, que están dudando, jugando su vida eterna. Por eso dice en la Biblia: hoy es el tiempo de salvación. Hoy es el momento aceptable. Ustedes oyeron la voz del Espíritu Santo, le hicieron caso a Dios, reconocieron que son pecadores y que van camino a la muerte. Pero hoy el Señor ya tomó sus pecados y les dijo: yo te perdono, porque Él ya murió por nosotros. Tú lo recibiste en tu corazón, ya está dentro de ti. Ahora tienen vida eterna y nadie se las va a poder quitar. Esa es la salvación que Dios nos da. Ahora ustedes ya forman parte de la familia de Dios. Si quisieran bautizarse, sería el próximo domingo. Si no se bautizan, no pasa, entre comillas, nada, porque su salvación no se las quita Dios. Porque el bautismo no salva. El bautismo nada más nos añade a la iglesia. El bautismo nos hace ser parte de la iglesia. Pero si ustedes no quieren, no importa. Lo que yo me voy más contento es que ya son hijos e hijas de Dios y tienen vida eterna. Y quieranlo o no, son mis hermanas y tú mi hermanito. Son mis hermanas porque yo soy hijo de Dios y ustedes también. Él es nuestro Padre, Él les dio vida eterna, Él las salvó. Cierren sus ojos, voy a orar por ustedes. Padre, conforme a tu promesa, bendigo a estas damas y a este joven. Bendigo sus vidas, bendigo sus hogares, bendigo su salud, que permanezcan en salud, y si están enfermos, que sean sanos. Bendícelos en sus finanzas. Bendice, Señor, a los que no son salvos en su casa, para que sean salvos. Llénalos de tu gozo, de tu paz y de tu alegría.
en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Tenemos vida eterna. Les van a dar un abrazo atrás. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Cierra tus ojos. Vamos a orar. Padre bendito, en este momento queremos darte gracias por nuestra salvación, por el perdón de todos nuestros pecados, por la promesa tuya para tu iglesia de estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hoy sabemos que estás aquí con nosotros. Hoy tú nos has sanado, has obrado milagros de sanidad, peticiones, respuestas a nuestras plegarias. Gracias, Señor. Y te pido que cada uno de nosotros vayamos con gozo y alegría en nuestros hogares por haber recibido esta palabra de aliento, de ánimo y de enseñanza en nuestros corazones. Y todos decimos amén.